Buenas tardes, bienvenido a un servicio en martes. Recuerda que estamos en línea y te animo de una vez, ve buscando tu Biblia, ve buscando un cuaderno para tomar apuntes, porque eso hacemos estos días. Estudiamos la palabra y la aplicamos en nuestras vidas. Entonces ve buscando tu Biblia en lo que vamos a estar. Ahorita vamos a orar, vamos a cantar una alabanza y después de eso vamos a estudiar la palabra. Señor, muchísimas gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar reunidos a través de estos medios. Padre, te pido que bendigas, Señor, todo lo que te vamos a cantar. Recíbelo, Señor. Lo hacemos con un acto de adoración solamente a ti, Señor. Son palabras que salen de nuestro corazón, Señor, y lo cantamos a ti, Padre. De verdad queremos estar a tus pies, queremos estar contigo, Señor, y ahí sabemos que es el lugar, Señor, donde tú estás y donde está nuestra confianza, nuestra esperanza, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A tus pies abre mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies abre mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Cántale, no hay lugar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré,
más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Señor, gracias, Padre, que nos permites llegar a ese lugar, Señor, a través del sacrificio que hizo Jesús, Señor. Podemos estar a tus pies, Señor, adorarte, rendir nuestras vidas, Señor, y confiar y depender de ti, Señor. Gracias porque nos encontraste, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Bendice la palabra, Señor, del día de hoy. Bendice este estudio. Enfoca nuestras mentes, Señor. O más bien, que nuestras mentes se enfoquen en lo que realmente importa, Señor, en tu palabra y conocer más de ti, Señor, y cómo podemos buscar y ver tu reino, Señor, a través de la palabra y conocer el reino de Dios, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo, Señor. Amén. Pues te dejamos con Moisés, nos va a dar el estudio del día de hoy. Y busca tu Biblia, de verdad, busca la Biblia, tenla en la mano, ábrela. Vamos a ver un pasaje que es súper conocido y es muy hermoso saber este pasaje. Entonces busca la Biblia y la libreta de apuntes. Dios te bendiga. Pues buenas tardes. Aquí estamos de nuevo otro martes más. Y el tema de hoy se va a llamar Del desánimo al gozo del Señor. Si no tienes tu Biblia todavía, te recomiendo que la saques todavía. Tienes tiempo para que la halles y la pongas ahí en el mejor lugar donde tú te sientas mejor, ahí en tu casa donde estás. Vamos a ver el Evangelio de Lucas 24. Como dijo nuestro hermano, mi nombre es Moisés Hernández Ramos y para mí es un gusto servirle al Señor más por este medio para que gente interesada en buscar de Dios pueda tener acceso por medio de estos medios a estudiar la palabra. Y si ya estás ahí, vamos a empezar, vamos a leer el pasaje, vamos a tratar de juntos estudiarlo y sobre todo a desglosarlo con la ayuda del Espíritu Santo, nada más. Dice la palabra de Dios así en el Evangelio de Juan 24, versículo 13 al 35. Dice así la palabra de Dios: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es un pasaje muy interesante, por eso se llama del desánimo al gozo. Entonces vamos a leer primero 2 versículos y vamos a tratar de desglosarlos juntos. Dice la palabra de Dios, entonces dice los 2 primeros: he aquí 2 de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. La aldea de Emaús habla que está como a unos 11 kilómetros al noroeste de Jerusalén, y también habla que es evidente que ellos no eran parte de los 11 discípulos, como vimos al final que después llegaron y estaban los 11. Entonces probablemente eran 2 de los seguidores de Jesús, que se podrían también traducir en discípulos, ¿verdad? Entonces, pero ellos habían hablado de las cosas que les había acontecido, ellos iban hablando tristes. Entonces ellos habían presenciado todo de acuerdo al arresto de Jesús y también a juicio de la crucificación de él. Entonces, pero se habían regresado, seguramente eran sus casas, su lugar donde ellos vivían o habitaban ahí con alguien. Entonces no dice específicamente, pero sí iban desanimados, a lo cual después dice que sucedió en el capítulo 15 y 16 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Sucedió que vimos que estos 2 seguidores, ellos estaban totalmente confundidos y en saber verdaderamente el por qué Jesús había sido muerto y después resucitado. No habían comprendido. Ellos, era una historia grande, entonces en ese tiempo que todavía hasta hoy sigue siendo. Entonces, pero ellos se preocupaban más en los desalientos y en los problemas que ellos tal vez tenían, que estar enfocados en lo que verdaderamente Jesús les había dicho a todos, que tenía que él morir y después resucitar al tercer día. Entonces vieron que iban ellos, Jesús vio que iban en el lugar equivocado, por eso se les acerca. Entonces a mí se me viene a mi corazón, a mi mente, cómo hemos estado estos últimos 2 meses y medio en nuestras casas, desanimados, muchos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros teníamos unos planes, proyectos, y en verdad se vinieron abajo para muchos, en especial para mí. Entonces, pero quiero decirte que Jesús siempre va caminando contigo y conmigo, aún en este momento tan difícil
que hemos estado viviendo. Y entonces quiero decirte que siempre hay algo mejor. Y Jesús tiene preparado siempre algo mejor. Vamos a ver el versículo 17, cuando le dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús mismo sabía las pláticas y también la tristeza que embargaba los corazones de los dos seguidores de Jesús. Y Jesús mismo les hacía una pregunta, pero nada más para que ellos verbalizasen, o sea, tuvieran en cuenta con palabras que expresaran lo que ellos sentían. Por eso los ve y les hace esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa cuando hay desánimo o cuando hay tristeza en nuestras vidas? Por ejemplo, yo quiero decirte algo, que esta vez yo oigo personas afuera que no hay tristeza en su corazón por este COVID que está matando a mucha gente. Hay gente que lo toma a juego, lo toma a la ligera. A mí me entristece ver cómo gente se ha estado muriendo. Incluso gente del mundo saca hasta canciones de esto, como si fuera un juego, como si fuera un chiste. Y esto a mí me golpea mi corazón, porque he oído pues a personas incluso, no, pues yo no tengo diabetes, yo no tengo eso. O sea, no nos importa el dolor de otra persona que está sufriendo en este momento. Y es algo triste, pero también es algo que Dios debe de poner en el corazón de los que ya hemos creído, en estar orando por esas personas. Simplemente no caer en el juego de ellos. Si estás de acuerdo ahí en tu casa, puedes decirlo amén. Vamos a ver cómo responde Cleofas después de que Jesús les pregunta. Pues les dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Esa ya les había preguntado, ¿verdad? ¿Y por qué estaban tristes? Vamos a ver el 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y el 19 también, y el 20. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Les hace una pregunta. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Respondió Cleofas, eres el único, tú forastero, el único peregrino, si todo el mundo sabía de lo que estaba aconteciendo aquí en Jerusalén. ¿Por qué? O lo que había acontecido, ¿por qué tú haces preguntas? Entonces, que era poderoso en obra, en palabra, en hechos, todo le pone toda la descripción de Jesús. Pero déjame decirte, Jesús no les estaba preguntando porque según él no sabía, sino porque si habían creído en él. Esa era la pregunta que Jesús les hacía, por eso él les decía, ¿qué cosas? Entonces, la noticia de la crucificación de Jesús se esparció por todo Jerusalén, ya que era la semana de la Pascua, donde se celebraba esa tradición. Entonces, los peregrinos judíos visitaban la ciudad de todo lo que viene siendo alrededor de Jerusalén, incluso los judíos que vivían ahí en Roma eran los que más estaban interesados en eso. Este acontecimiento, créeme que no era de poca importancia, como muchos creemos que lo es ahorita hasta la fecha, que no hay interés, hay una apatía para Jesús, por buscarlo, por estar con él. Entonces, esto no solo afectó a los discípulos, sino a toda la nación que estaba interesada. Entonces,
En la actualidad esto puede ser esta enfermedad, este virus que está pasando, este puede ser una gran oportunidad para creer en Jesús, en hacerlo parte de tu vida. Y nos llama a una comunión con Él, a un arrepentimiento genuino y estar abrazado con Él. Porque déjame decirte que es mejor estar un día en la presencia de Dios que 1000 años fuera de Él. Entonces yo te animo a que busques, a que reflexiones en tu vida, en tu caminar. Entonces, porque ellos llevaban otro enfoque en la vida. Lo vamos a ver en el otro versículo, en el 21, ¿cómo dice? Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Esperábamos. ¿Cómo podemos ver el pasaje y ver el corazón de ellos, de estos seguidores que iban a Emaús? Esperaban. Ya hemos hablado en otras ocasiones qué es lo que esperaban ellos, de ser libertados de la esclavitud, del yugo de los romanos. Entonces eso era lo que llevaban en su mente, no un rey, un salvador, un libertador que te libere del pecado. Cuando Jesús murió, por lo tanto, ellos perdieron toda la ilusión y no entendieron que la muerte de Jesús ofrecía la más grande esperanza para la humanidad. No nomás para Moisés, no nomás para los de la iglesia, es para toda la humanidad. Estaban desanimados, les afectó su perspectiva de los eventos del día anterior, de lo que había pasado, la muerte, la resurrección de Cristo, de Él mismo. Y esta es la causa más común que ellos tuvieron del desánimo, cuando dice que nosotros esperábamos. Y yo, como para aplicarlo a mi vida, yo puse cuántas veces no nos desanimamos nosotros cuando un amigo, un hermano te defrauda, te traiciona y te desanima. Eso. Pero a veces ponemos la mirada en eso y no en el Salvador, que es Cristo. Entonces puede pasar también que te pase algo en un trabajo que tú hayas estado anhelando, esperando, y no te lo den, se lo dan a otro, te desanima. Claro, somos humanos, pero no debemos de quedarnos ahí. Debemos de ir más allá de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que vemos alrededor, cómo Dios trabaja. Y yo te animo, si tú estás pasando algo, algún desánimo de lo que te dije, déjame decirte que Jesús es la esperanza. Enfócate en Él, no en las personas. Enfócate en Él. Aún aunque te defraudes, tú síguelo amando. Vamos a ver lo que dice en el versículo 24, en el 22, 23 y 24 de ahí mismo del Evangelio de Lucas. Y fueron algunos, del 22, aunque también nos ha asombrado una de las mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles que dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Estos habían oído testimonios, no lo hemos visto, en el pasaje anterior, ahí mismo en el 24 habla cómo las mujeres, María Magdalena y Juan y María, la madre de Jacobo, habían ido y no habían encontrado el cuerpo de Jesús, que le habían dicho que Él vive. Entonces Pedro va y corre a la tumba y también la encuentra vacía. Entonces estos seguidores sabían que la tumba ya estaba vacía por medio del testimonio, pero seguían sin advertir la resurrección de Jesús porque estaban muy tristes. Esto me recuerda a Tomás, al incrédulo, que hasta que no lo viera y tocare el costado, creería. Y esto me recuerda ahorita en mi corazón y en mi mente. Entonces, ya habían oído los testimonios de las mujeres. Hoy, déjame decirte que hoy
la resurrección de Cristo sigue sorprendiendo a muchas personas. A pesar de que 2000 años han pasado de evidencia y testimonios de Él, aún así no creemos en Él. Muchos. Y muchos se resisten todavía a decir que es una historia o que es una leyenda, sin ni siquiera abrir su corazón y empezar a experimentarlo. ¿Qué más hacía falta para ellos oyendo todos los testimonios? Fue necesario que el Cristo viviente viniera y se pusiera en ellos. Va a venir, hay una esperanza para los que creemos. Entonces yo te animo a que si tú no has creído, empieces a experimentar ese nuevo nacimiento y esa nueva relación con Él. Para muchas personas hoy se requiere de la presencia de muchos de los que hemos creído como hijos de Dios o como creyentes de Dios. Entonces decía Carlos el domingo, no como un cristiano con un pie en el mundo y otro pie en el cristianismo. Yo siento que eres o no eres Moisés, porque yo lo puedo decir para mí. Vamos a ver por qué Jesús los llama insensatos en el versículo 25, 26 y 27. O por qué les dice, más bien, Lucas 24, 25, 26 y 27 dice: entonces Él les dijo, ¿sí? Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él decía. Insensatos. Estos hombres, a pesar de que conocían muy bien las profecías bíblicas, fallaron en entender que el Cristo sufriente era la senda a la gloria, y ellos solo aprendieron y creyeron nomás la parte que los atraía, lo que vimos. Nosotros creíamos que tú nos ibas a liberar, esperábamos. Entonces, y él para ellos no era lo suficiente todos los testimonios, y sin embargo fueron y rechazaron todavía todo lo que habían dicho, y Jesús mismo se les para en medio. Era necesario que se les parara ahí. Entonces su visión de ellos en el mundo no era lo suficientemente bíblico como para manejar esto. Por eso estaban destrozados y desanimados, y Jesús les explica ahí mismo, que les explica las escrituras desde los profetas, lo que decían de Él, porque ellos sabían las escrituras, pero tal vez no la aplicaban a sus vidas. Entonces dice Isaías 53, habla como Él, como un siervo sufriente. Habla como un siervo sufriente, cómo iba a venir y cómo lo iban a tratar. Y Zacarías 12:10 habla como el que lo traspasaron cuando le metieron la lanza. O sea, ya estaba proféticamente hablado de lo que iba a pasar de él y cómo iba a venir él. Y en Zacarías 9:9 habla como un justo y salvador para la humanidad. Y déjame decirte que de Génesis a Malaquías habla de él, y todo apunta hacia Jesús, nada más. Y a veces, aún aunque yo crea en Jesús, a veces actúo como estos dos seguidores de Jesús, insensatos, ¿verdad? Algo que se refiere a algo que actúa uno como sin prudencia o sin reflexionar lo que verdaderamente digo ser lo que soy. Digo creer en Cristo, pero no le creo a lo que dice su palabra. O decimos creer en Cristo, pero no le creemos a lo que dice su palabra. Órale a Dios, Moisés, y pídele a Dios que te dé revelación y que te muestre más de Él cada día, para que pueda yo entender verdaderamente lo que Jesús hizo por mí y lo que está haciendo y lo que va a hacer todavía. Vamos a ver el otro versículos, el 28 y el 29.
de ahí mismo del capítulo 24. Llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Por qué Jesús actuó como si quería ir más lejos? Aunque el texto aquí no lo explica, pero siento que como que para que ellos dijeran, como lo que dice: quédate aquí con nosotros, quédate. Que Jesús veía la necesidad en la vida de ellos, como la ve en nuestras vidas a diario. Y eso los había desanimado, y ya lo llaman, lo invitan a quedarse con ellos. Y es lo que Jesús siempre trató con ellos al momento de ponerse con ellos ahí en el camino. Y ellos, de esta manera, poco a poco se les quitó el desánimo. Ahorita que veamos los demás versículos, Jesús les estaba tratando de decir a través de las escrituras para que creyeran en Él. No se estaba presentando como diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el que deben de creer, no, sino proféticamente les declaraba las escrituras para que ellos comprendieran y trataran con ese desánimo. De esta manera actúa Jesús en nuestras vidas, en nosotros. Toda la humanidad, para toda la humanidad, siempre está accesible, siempre listo y dispuesto a ayudar. Si tú quieres eso, en verdad, Él se quedará contigo cuando tú lo invites. También puedes quedarte tú también en el desánimo, si es tu decisión. Y también te puedes quedar sin esperanza. Él te dejará ahí, siempre y cuando Él es bien caballeroso. Y Él no nos va a forzar mucho, no nos va a forzar ni mucho menos a imponernos sobre nosotros. Por eso Él nos dio el libre albedrío de elegir. O te quedas sin Él o vas con Él. Entonces ellos dijeron, ¿qué dijeron? Lo invitaron a quedarse. Yo te hago una pregunta: ¿ya lo invitaste tú a tu vida? Si es sí, qué bueno. Si no, al final nos puedes mandar un mensaje, podemos orar por ti y también podemos visitarte si tú también abres tu corazón y las puertas de tu casa. Vamos a ver los versículos 30 y 31, por favor. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Excelente, wow, qué bendición. Me recordó a la última cena. Entonces cuando partió el pan y lo permitió a ellos ver su creencia, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Te imaginas un gran asombro de ver a su maestro? De ver, tal vez les cambió su perspectiva de lo que ellos pensaban, de lo que ellos esperaban. ¿Por qué te digo eso? Porque la respuesta está en el último versículo. Ahí está la respuesta. No, perdón, no es el último versículo. En el versículo 32. Ahí vamos a ver la respuesta. Dice: entonces les fueron abiertos los ojos, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Ahí está la respuesta de ellos, con un corazón ya cambiado, con un corazón ya contrito y humillado hacia Dios. Dice: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. El desánimo desapareció. Por eso el título se llama Del desánimo al gozo. Incluso aunque no sabían que era Jesús, cuando no creían que había resucitado, sus corazones aún ardían. Porque cuando tú ya escudriñas la palabra y eres guiado por Él,
ya es muy difícil que te le apartes de Él. Aunque camines en otro camino, Él siempre va a estar con su presencia, con tu Espíritu Santo en tu vida, tratando de decirte que vas en camino equivocado. Y para ellos ardía el corazón. Y eso, la palabra de Dios puede tener ese mismo efecto en cada uno de nosotros, en cada uno de los que escuchamos y los que vemos y los que hemos creído, y también para los que no creen. Entonces, cuando debe de haber un interés en leer las Escrituras, Dios se manifiesta de una manera extraordinaria. Veamos lo que hicieron en los siguientes versículos, en los últimos, son el 33, el 34 y el 35. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Después, fíjate cómo se levantaron en ese mismo instante, después de haber recorrido, se podría decir, los 11 kilómetros de Jerusalén a la aldea. Ellos no les interesó ya nada, sino solamente ir con gozo a decir las cosas que le habían acontecido. Y ellos tenían una pasión por contar las maravillas de la resurrección de Cristo. Ellos contaban lo que le había acontecido a la medida que ellos respondieron al momento de invitar a Jesús que se quedara con ellos. Y cuando volvieron allá, ¿qué crees que hicieron? Ellos contaron lo que había pasado en su vida. Entonces yo pongo así como aplicación para mí, que debo de compartir mi fe con los demás. Y vamos a concluir con esto. Y este es un reto, para mí es una conclusión, que para mí es un reto vivir una vida cristiana y no una verdad a medias. Es un reto vivir la vida cristiana como se nos demanda y no una verdad a medias. Y si tú no has creído en Jesús, invítalo a que sea parte de tu vida. Y si te sientes desanimado por cualquier circunstancia, Jesús te puede ayudar solamente creyendo, y Él te responde. Gracias por la palabra de hoy, Señor. Yo te ruego, Padre, que tu mismísima presencia, tu Espíritu Santo, Señor, esté con cada uno de los que escuchamos y con cada uno de los que hablamos, Señor. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo guíe, Señor, restaure y sane, Señor, cada situación que haya, Señor, en mis hermanos, Señor, o en personas que no te han conocido, Señor. Yo te pido, Padre, que empieces a obrar, Dios, de una manera especial.